Buenas tardes, mi nombre es Samantha Briones Martínez del grupo 438 y este es el fichero del proyecto de investigación de mi equipo que tiene por tema la violencia intrafamiliar y sus consecuencias en los adolescentes. Buenos días o buenas tardes o noches, depende de cuándo esté viendo esto. Mi nombre es Emir Tinoco Galicia, soy del grupo 438, sección A, y esta es mi parte del fichero de nuestro proyecto de investigación. Mi nombre es Carlitzel Godínez II y mostraré mi fichero junto a mi equipo acerca de la violencia intrafamiliar y su impacto en los adolescentes. Hola, mi nombre es Rubí Esmeralda Velázquez Hernández y esta es mi parte del fichero. Buenas tardes, mi nombre es Martín Ordaz Muñoz, soy del grupo 438, sección A, y voy a presentar el capítulo 3. Aquí encontramos que la violencia ha sido parte de la humanidad desde el principio de los tiempos, ya que sabemos que dentro de las sociedades griegas, romanas e incluso los aztecas se caracterizaron por tener un alto grado de agresión y principalmente los asesinatos por esto de los sacrificios humanos. Se define a la violencia como una relación por la cual un individuo o un grupo de personas viola la integridad física, psicológica y social de otro individuo. Dentro de esta violencia también podemos encontrar diferentes niveles, pero estos dependerán de las creencias de cada país, sus normas, incluso la época y la clase social. La familia no se encuentra aislada de toda esta situación de violencia, por eso es que existe la violencia intrafamiliar. Esta es definida como toda acción que se comete dentro del seno de una familia por uno o varios de sus miembros hacia otro, que le ocasiona un daño físico, psicológico o sexual. Y esta a su vez daña la estabilidad familiar. Los tipos de violencia son, primero que nada, la violencia física, que es toda lesión corporal que deja huellas visibles, ya sea golpes, bofetadas, empujones, quemaduras y en casos más extremos hasta mutilaciones. La violencia psicológica es todo hostigamiento verbal entre los miembros de esta familia y se presentan como insultos, críticas, humillaciones, entre otras, además de que esta no deja huellas visibles. Y por último, la violencia sexual, que esta es una imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de alguien, es decir, una violación. Bueno, al final se menciona que la violencia puede ser ejercida por cualquiera de los miembros de la familia y a su vez puede ser la víctima y el victimario. También hay otro tipo de violencia que es la violencia económica. Esta básicamente nos habla de que si un adolescente no puede desarrollar adecuadamente como lo dice aquí, su capital humano, es porque se lo impide. Las razones que le impiden puede ser la falta de escolarización, el bullying y la violencia física o psicológica, que esta también entra dentro de la violencia intrafamiliar. Si este adolescente no supera el trastorno que se le haya generado por la violencia, se va a complicar su integración en la sociedad y a su vez esto perjudica un desarrollo íntegro de la economía. Entonces, estas son mis fichas del capítulo 1, mis fichas del capítulo 2 y mis fichas acerca del capítulo 3. En el capítulo 1 podemos hablar sobre qué es la violencia familiar, la definición de violencia familiar o intrafamiliar. Hablamos sobre los adolescentes como un grupo de riesgo,
sobre las indicaciones de sospechas de violencia física o emocional. También hablamos que normalmente los agresores provienen de lugares donde eran agredidos o menospreciados. También podemos ver un poco de la historia de la violencia familiar. Sabemos que la violencia familiar no es algo nuevo, pero hasta principios de los años 60 comenzó a darle importancia y a usar términos como mujer maltratada o niño maltratado por algunos escritores. La información la obtuve de tesis, reportes y otras revistas médicas. También hablamos sobre la importancia del concepto de la agresividad y que toda agresión implica un daño, ya sea físico, psicológico o sexual, y cuáles son estos tipos de daños. Nuestro trabajo se divide en 3 capítulos, los cuales en el primero está la definición de violencia. Hay 4 tipos de violencia, los cuales son violencia económica, violencia física, violencia psicológica y sexual. El primer tipo de violencia no se satisfacen las necesidades más básicas de la persona violentada. En el segundo se causan agresiones, golpes y causa lesiones visibles en el cuerpo de la víctima. En tercer lugar se dan insultos, críticas, los cuales dañan la autoestima y la seguridad de la persona violentada. Y en cuarto lugar tenemos la violencia sexual, en la que se obliga a tener actos sexuales. En nuestro capítulo 1 vamos a iniciar con una ficha de tipo textual, en donde nuestro tema principal es la violencia intrafamiliar y sus tipos. Vamos a tener la definición de violencia. Lo que cabe destacar de esta parte de la investigación es que uno de los principales problemas que surgen a la hora de ofrecer una definición sobre el concepto de violencia en general es alta de consenso en torno a la misma, y si se exploran las múltiples aportaciones teóricas es posible observar una amplia variabilidad, así como importantes desacuerdos en relación a aquellos comportamientos que deberían incluirse dentro de esta categoría. Continuamos con una segunda parte de la definición de violencia, con una ficha de resumen ahora, en donde hablamos más sintetizadamente sobre qué es la violencia y cómo era considerada en los inicios en los que se buscaba una definición como tal para dicha. Y pues bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se ofrece que la agresividad sería considerada como una tendencia a actuar o a responder violentamente, y la violencia como tal es una acción violenta o contra el natural del modo de proceder. Dicho esto, podemos sintetizar así la única concepción que tenemos de la palabra violencia en general. Después seguimos con una ficha mixta con el mismo tema, pero con un subtema diferente, que son las diferencias entre agresividad y violencia. En las fichas mixtas que utilicé fueron mixtas entre análisis, paráfrasis o paráfrasis y resumen. En este caso fue paráfrasis y análisis, en donde hablamos de las diferencias de la agresividad y la violencia desde las características que definen a estas mismas, como la agresividad, que es definida como algo innato, inevitable, biológico, y que la cultura puede inhibirla, y por el contrario, la violencia se define como algo humano, evitable, no biológico, y es resultado de la evolución cultural. Los adolescentes son un grupo de riesgo, como aquí se menciona, debido a que la adolescencia es una de las etapas más importantes en la vida humana, ya que hay una conducta que se ve orientada a experimentar nuevas formas de sentir y de actuar. Por lo tanto, esto convierte a los adolescentes en un grupo expuesto a ciertos factores que favorecen el desarrollo de afecciones físicas y psicológicas. La función principal de la familia es la creación de un ambiente armónico para brindar apoyo y seguridad. Pero dentro de este círculo de violencia podemos encontrar los patrones socioculturales violentos. Profundizando en este círculo de violencia, encontramos que este tiene 3 fases. La fase 1
acumulación de tensión. Es donde podemos encontrar insultos y peleas, donde la víctima no identifica que eso ya es violencia. La fase 2 es el estallido de la tensión. Hay ya agresiones psicológicas, físicas y sexuales, como gritos, humillaciones, golpes, y apenas es donde la víctima se empieza a dar cuenta de la gravedad. Incluso llegan a haber amenazas en el caso de las relaciones maritales para que la víctima permanezca en el hogar. La fase 3 es la luna de miel o arrepentimiento. Se caracteriza porque el agresor muestra un arrepentimiento y se vuelve más cariñoso, pide disculpas y promete que esto no volverá a suceder. Por lo tanto, la víctima cree lo que dice y hace que ya no denuncie, o si tenía una denuncia, que la retire. Aquí están algunos factores coadyuvantes a la violencia intrafamiliar. Pues básicamente los hijos repiten los patrones de violencia vividos. Por lo tanto, existe esta transmisión intergeneracional de la violencia vivida en los hogares. También hay ciertas diferencias entre los géneros, ya que se presenta una mayor agresión hacia las mujeres adolescentes. Aquí encontramos el perfil psicológico del agresor. Habitualmente los golpeadores insultan, humillan, tienden a avergonzar y a maldecir, todo con el propósito de debilitar el autoestima. Hay otros que lo hacen de una forma aislada, pero estos lo hacen incontroladamente y realmente parece que no tienen un fin. Esta agresión puede ser desencadenada por un paso real o imaginario, en el caso de relaciones ya sea de noviazgos o maritales, hacia el abandono de la relación. Aquí tenemos el perfil psicológico de la víctima. Primero entendemos que un niño pequeño registra todo lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, cuando llega la adolescencia o en algunos casos la adultez, cree que es el momento oportuno para hacer una venganza. Pero como esta persona pues ya tiene un código ético moral, pues ya puede recriminar las acciones que sean realizadas en su contra. Aquí tenemos las causas de la violencia intrafamiliar. Realmente no hay un único motivo, son una combinación de condiciones y factores, además de que varían dependiendo de cada individuo. Entre estas condiciones tenemos historia de abuso en la familia, sentimientos de inferioridad y baja autoestima, así como la necesidad de control sobre el entorno. También este maltrato es una consecuencia directa de una falta de atención y comprensión por parte de los adultos, ya que estos tienden a tener expectativas muy altas o irreales respecto a sus hijos. Entonces, cualquier conducta normal que esté fuera de sus expectativas lo puede convertir en algo irritable y a su vez desencadenar el maltrato. En el capítulo 2 podemos tener o resalta las tres fases de la violencia. Como fase 1, pues tenemos la acumulación de tensión, que las agresiones comienzan de algo tan pequeño como una palabra hasta irse acumulando y explotar en la fase 3. En la fase 2, como un episodio agudo de violencia, en el que ya puede haber maltrato, gritos, golpes e inclusive violaciones. Y nos remontamos a la fase 3, en la que el agresor finge demencia y finge que nada pasó y pide disculparse. Pero si esto no es tratado,
El círculo de la violencia nunca se va a romper y nunca se llegará a un acuerdo. Luego, aquí retomamos otra vez que los agredidos normalmente son padres con baja autoestima y en su mayoría son hombres. También son padres que fueron abusados de niños, etc. Y aquí nos dice que pues solo el 10% de los maltratadores poseen psicopatologías o problemas mentales severos. Para el segundo capítulo tenemos a los adolescentes como grupo de riesgo, en los cuales investigamos sobre el círculo de violencia, los factores coadyuvantes de la violencia, perfil psicológico del agresor y la víctima y las causas de la misma. En el círculo de violencia tenemos cuáles son todos los motivos y cómo se lleva a cabo la violencia en la familia, en los cuales el agresor siempre tiene un dominio sobre la víctima, y los cuales son otros miembros de la familia, y esto se lleva en 3 etapas, los cuales son el momento de tensión, el segundo es cuando se desata la problemática en las cuales se ejerce cualquier tipo de violencia, ya sea económica, física, psicológica o sexual, y como tercer momento tenemos el arrepentimiento o el momento de calma. Después tenemos el perfil psicológico del agresor y la víctima, en los cuales la víctima siempre vive con miedo, vive con traumas, no está segura de sí misma, su autoestima es muy baja y cree que lo que le pasa es porque lo merece y cree que todo el mundo lo va a tratar de esta manera, por lo cual genera un sistema de autoprotección en los cuales se vuelve una persona muy violenta y no se deja querer, por así decirlo. Y en la causa de la violencia, el agresor emplea la misma, muchas agresiones, porque cree que tiene un poder de dominio sobre otros miembros de la familia. En el capítulo 2 nos basamos en el tema principal, que son datos relativos a las víctimas, y en este subtema, que son variables sociodemográficas de las víctimas. Esta es una ficha de paráfrasis en la cual nos vamos a enfocar plenamente en que los resultados son plenamente contradictorios más en estos temas específicamente. También hablamos que dentro de un ámbito familiar los únicos afectados no son los adolescentes, sino también las madres como cuidadoras y féminas. Esto está dividido en 2 partes, en donde tengo 2 fichas de paráfrasis, en donde tocamos este tema de la escasez de estudios y todo lo que es relativo a ello. De aquí pasamos con una ficha textual, cambiando de subtema con variables clínicas en las víctimas. Aquí nos referimos más específicamente a los problemas de conducta que puedan tener los menores. Y es que es más probable que en familias que tengan niños asociales puedan presentarse algún déficit en sus habilidades de comunicación, siendo esta menos óptima y representando problemas para socializar. Otro tema que es de suma importancia tocar dentro de este mismo es la psicopatología de los padres, que es cuando se da una presencia de problemas de conducta en los menores provocada por el comportamiento de los padres, y esto más que nada se ve representado en la sintomatología que lleguen a tener ellos. Aquí se ve afectado si los mismos llegan a presentar depresión o ansiedad. Esto, por ende, va a afectar la educación de los menores, y es más probable que cuando los menores vayan desarrollándose en su adolescencia presenten problemas de conducta o de consumo de alcohol u otras sustancias. Trastornos más comunes generados por la violencia. Bueno, la violencia intrafamiliar es soportada en silencio. Los niños que son testigos de esta violencia tienen una mayor probabilidad de presentar problemas en el aprendizaje, problemas emocionales y en su comportamiento, a su vez de que es más probable que se transformen en los agresores. Mientras que los adolescentes interpretan estos maltratos corporales, castigos y violencia sexual, incluso los conflictos domésticos, como motivos para salir de su hogar.
además de que esta violencia les deja algunas secuelas, principalmente en el autoestima. También encontramos la ansiedad y la depresión. La ansiedad, que es causada por esta violencia doméstica, afecta a los niños en todas sus etapas de crecimiento. Padecen de estos trastornos en su desarrollo, como el déficit de atención o la hiperactividad. La depresión se caracteriza por la irritabilidad, tristeza, tener baja energía, fatiga, insomnio, pérdida del apetito e incluso un aumento de peso. Esto a su vez desencadena pérdida de interés, una desesperanza, pensamientos de muerte e intentos suicidas. Ahora pasamos a otro ámbito, que es la delincuencia. Esta es una inadaptación social que principalmente sucede cuando el adolescente se ve expuesto a una realidad social frustrante, una familia indulgente o desde un principio un entorno delictivo. En esta misma información acerca de los jóvenes delictivos, encontramos una teoría creada por Robert Agnew que se clasifica la frustración en 3 categorías. La primera se relaciona con no lograr un objetivo. Esto disminuye la autoestima. Otra es una tensión que se genera por el rechazo de los logros que se hayan alcanzado. Y por último, es una tensión que se genera por estímulos negativos por parte de la sociedad. Todo este conjunto de tensiones promueve las conductas delictivas en los jóvenes. Y por último, tenemos el desempeño académico. La violencia intrafamiliar provoca en los adolescentes una dificultad en el rendimiento académico y sus interrelaciones con otros estudiantes. Y esto lo podemos percibir en el estrés, una desmotivación y ausentismo en sus clases. El capítulo 3 recopila información sobre las consecuencias que tiene la violencia intrafamiliar. Como bien sabemos, pues pueden ocasionar trastornos como depresión, ansiedad, además de que diversos estudios aseguran que los niños expuestos a maltratos sexuales y maltratos físicos, verbales, etc., tienden a desarrollar personalidades agresivas o antisociales y ser segregados por sus mismos compañeros. También se estima que entre el 25 y 70% de los niños maltratados manifiestan problemas clínicos, ya sea alguna de estas patologías u otros problemas psicológicos. Nos encontramos también con que entre el 30 y el 50% de los casos de violación reportados, los agredidos solo tenían 15 años o menos de 15 y el 20% solo poseía 10 años de edad. Sobre las estadísticas de violencia intrafamiliar, se ve reflejado que el 100% de las agresiones son verbales, es decir, que la violencia psicológica se ve ejercida por todos los agresores, de acuerdo al estudio que se realizó en Cuba en 2018. También se ve afectado el desarrollo académico, en donde se generan déficits a nivel cognitivo, es decir, su coeficiente intelectual, su memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, funciones visoespaciales y la atención se ven afectadas de tal manera que baja mucho su rendimiento escolar. Por último, tenemos el tratamiento y las medidas de prevención para la violencia intrafamiliar, en los cuales se trabaja de manera psicológica con el agresor y con la víctima, para con el agresor sancionarlo de manera legal contra todos los actos de violencia que ejerció contra otros miembros de la familia y brindarle ayuda psicológica para solucionar sus problemas patológicos que traiga
o sus traumas, ya que muchas veces los agresores también fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Y para trabajar con los adolescentes, se les brindan programas de apoyo psicológicos para que puedan elevar su autoestima, sus expectativas de vida y hacerles entender que ellos no tienen la culpa de todo lo que sufrieron. En nuestro capítulo 3 ya con una ficha textual iniciamos y tocamos el tema principal, que son efectos de la violencia directa e indirecta contra los adolescentes. Y como subtema tenemos el consumo de alcohol y o otras sustancias. Varios estudios han arrojado los mismos resultados, que es que cuando un niño se desarrolla en un ambiente escolar, familiar o social pro drogas, es más probable que en un futuro tenga una representación de actitudes agresivas, tanto con sus padres como con la gente que lo rodea en general. Esto también puede verse afectado desde la educación que se recibe en casa. Esto es a lo que nos referimos con la apropiación cultural, o que esta misma puede inhibir la probabilidad de que un adolescente llegue a tener conductas agresivas o violentas. Aquí también hablamos del consumo de alcohol y otras sustancias, pero con una ficha de resumen, y seguimos con otro subtema, que es el ajuste académico, con el mismo tema, que es el efecto de la violencia directa e indirecta en los adolescentes. Y es que está más que claro, y esto lo comprueban algunas investigaciones, y esto es información respaldada, que un alumno que tiene o sufre violencia intrafamiliar presenta características específicas en su rendimiento académico, desde presentar malas calificaciones, problemas para comunicarse, problemas para socializar con los compañeros y con los docentes o profesores en este caso. También vamos a hablar sobre la influencia del grupo de iguales, y es que a esto es a lo que nos referimos cuando el individuo se encuentra con personas que están caracterizadas como él, o vaya, que llegan a identificarse con los problemas familiares, emocionales, psicológicos que este mismo llegue a tener. Esto es lo que lleva a un apoyo hacia el individuo para que éste cometa actos delictivos, o por el contrario llegue a ser dependiente de alguna sustancia como es el alcohol o de cualquier otro tipo de estupefaciente. En el capítulo 3 veremos temas como los efectos de la violencia directa e indirecta contra los adolescentes, los trastornos más comunes, la delincuencia y la adolescencia en su correlación, cómo afecta el desempeño académico y el tratamiento con sus respectivas medidas de prevención. La violencia intrafamiliar es una problemática global que afecta a miles de jóvenes sin importar el extracto social y nivel económico. Al no ser atendida como una problemática primordial hasta hace apenas unos años, ha dado paso a gestar grandes grupos delictivos en los que menores, en una posición marginal y vulnerable, se ven atraídos por la violencia, el crimen y la sensación de poder, decayendo a su vez en los estudios hasta su deserción y muy probablemente iniciándose en el mundo de las adicciones. La pronta ayuda e identificación de estas problemáticas será determinante para la reinserción y readaptación de los jóvenes. Podemos observar que en los estudios realizados acerca de este tema, la madre es la que utiliza más la violencia, seguido del padre, segundas parejas, hermanos, tíos y finalmente abuelos. En la dinámica escolar, la relación abusado-abusador puede ser ignorada y considerada como conductas normales de la edad, sin tener en cuenta las repercusiones psicológicas que pueden traer. Esto, aunado a una situación de violencia constante, genera el escenario propicio para la formación de grupos delictivos y a su vez un aumento en la inseguridad.